Comenzamos la grabación. Un cordial saludo a quienes nos están viendo acá en la grabación. Vamos a desarrollar ahora las distintas partes del informe con el cual hemos llegado a trabajar en el respectivo taller. Entonces, voy a compartir la pantalla del formato con el que hemos trabajado la clase anterior. Por favor, ¿pueden ver el documento en Word? Muy bien, gracias. Recuerden que esta es la carátula. Aquí vamos a reemplazar con el tema. Todavía no tenemos tema, así que simplemente lo dejan así. Participantes, sus nombres de los integrantes acá, que tienen que añadir. Y tiene que entrar todo eso en esta hoja. Entonces pueden reducir espacios. Autorizo justamente ello. Tenemos el índice que es automático. Jorge me decía, es más fácil por el momento desarrollar índices separados. Sí, pero te conlleva más tiempo. ¿Por qué? Porque vas a modificar, a medida que haces correcciones de tu trabajo, modificas las páginas. Entonces, resulta molestoso y hasta es susceptible de error cuando hacemos un índice manual. ¿Por qué? Porque claro, como ha variado la numeración o se ha aumentado, o se ha quitado recursos, pues hay que modificar los números. Y técnicamente eso es bastante molestoso. Sin embargo, con un índice automático se supera ello, ¿ya? Pero fuera del índice, hay un elemento muy importante que se tiene que desarrollar, que son las citas, vamos a hablar de esas enseguida. Vamos a empezar señalando lo que tiene que ir en los antecedentes. Los antecedentes. Aquí tienen que empezar ustedes con una descripción de la investigación preliminar que han desarrollado. Señalando fechas, señalando propósito, fechas, a las fuentes consultadas, las técnicas y los resultados. Me explico. Acá ustedes han desarrollado una investigación preliminar, han hecho una entrevista estructurada a una persona que ha sido graduada. Algunos han llamado egresado, pero vuelvo a decir, ya no hay los egresados en la universidad, ¿sí? Sino a una persona que se graduó de nuestra carrera. Y esos elementos ustedes tienen que redactarlo y ponerlos aquí en los antecedentes históricos. Recomendaciones para la redacción. Primero, es necesario evitar ideas huérfanas. ¿Qué son las ideas huérfanas? Son oraciones simples que figuran como párrafos. Los párrafos son un conjunto de oraciones, como las que estoy escribiendo, ¿verdad? Entonces, colocar una oración huérfana como esta, por ejemplo, esta de acá, no es viable. ¿Por qué? Porque en la redacción se tienen que colocar párrafos, no simplemente oraciones. Por tanto, esta oración es para guiar a ustedes, pero no pueden imitar su estructura porque tienen que hacer como párrafos. Los párrafos, los, perdón, párrafos son un conjunto de oraciones que no debe superar los 8 renglones. Tales oraciones están unidas por puntos seguidos o puntos y coma y deben estar redactados en voz activa. Me explico. Los párrafos son un conjunto de oraciones que no deben superar los 8 renglones. Punto. Tales oraciones están unidas por puntos seguidos o puntos y coma. O punto y coma.
deben estar redactados en voz activa. Cuando hablo de voz activa se refiere a el orden de una oración considerando sujeto, verbo y predicado. Cuando redactemos cuando redactemos en voz activa, es necesario considerar sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, los párrafos, sujeto, verbo, son, predicado, un conjunto de oraciones que no deben superar los 8 renglones. Tales oraciones, sujeto, verbo, están, predicado, unidas por puntos seguidos o puntos y coma y deben estar redactados en voz activa. Esa es la voz activa. Aquí no utilizamos figuras literarias. Aquí no utilizamos el sujeto tácito sobreentendido, sino directamente hacemos una redacción formal de sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. ¿Por qué? Me gustaría saber el por qué. ¿Alguien se anima a señalar? ¿Por qué hay que redactar en voz activa? Sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. ¿Por qué será? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Qué ha pasado? A ver, no me quedo conforme. Cecilia. Cecilia Jaimes. Buen día. ¿Por qué crees que hay que redactar en sujeto, verbo y predicado en voz activa? Lo que tú creas. A ver, Cecilia, nunca digas no sé. Tú tienes un nivel de conocimiento más mayor al promedio de los ciudadanos. Lo que pasa es que todavía estás minimizando tus talentos y no tienes la confianza para responder. Por favor, ustedes en ninguna entrevista de trabajo digan no sé. Claro, que si hablan de medicina, que si hablan de física nuclear, yo también pues diría no sé. Hay algunas personas que cuando les pregunto de su profesión, no sé. Pero luego están diciendo, tienes dolor, tengo dolor de espalda, tienes que tomar este mate con esta hierba que eso te va a ayudar al corazón. ¿Y de dónde sabes eso? No, pues si tú no sabes, bueno, si no eres médico, ya, pero bueno. Alguien estaba levantando la mano, por favor. ¿Quién lo bajó? No lo bajen. Dale, Jocelyn. Sí, sí. Para que sea claro y legible. Eso es correcto. Sí. Em, Voy a anotar por aquí tu nombre. ¿Qué día me mandas a mi correito? Pues mándame a mi correito el 31 de marzo. El 31 de marzo he participado, he dicho esto y no figura. ¿Ya? Entonces, yo en función a eso justamente haré, pero necesito que me envíes a mi correito. ¿Listo? Fuera de lo que ha señalado Jocelyn, ya, ¿por qué se redacta en voz activa? Porque la mayor cantidad de la literatura científica viene en idioma inglés. Y en el idioma inglés no hay sujeto tácito entendido, excepto en algunas palabras. Por ejemplo, let's go to the disco. O to disco, sí, let's go to the disco. Yeah, today is Friday. Vamos a la disco. Bueno, solamente esas oraciones, pero la mayoría siempre tiene el sujeto.
siempre en idioma inglés. No se obvia el sujeto y siempre se mantiene en ese orden. En el español, sí a veces colocamos el sujeto después del predicado. Por ejemplo, por la mañana, al apuntar el alba, se levantó el sujeto de la cama. ¿Quién se levantó? El sujeto. Entonces estoy ahí colocando una figura literaria donde el sujeto lo estoy poniendo después del verbo y del predicado. Pero en el inglés no se hace eso. Y mucho menos en la redacción científica. Sujeto, verbo, predicado, porque la mayoría siempre es de redacción inglesa, ¿ya? O redacción en idioma inglés. ¿Alguna pregunta de lo que tienen que señalar aquí en los antecedentes históricos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Preguntas, porque tienen que presentarme este trabajo. ¿Preguntas? Adelante, Gabriel. Muy buena pregunta, Gabriel, excelente. Cuando presentamos las entrevistas no tienen que plantear la pregunta, no es pregunta-respuesta, sino simplemente ustedes tienen que identificar esto, ¿no? Tienen que hacer una descripción, ¿ya? Reitero, del propósito. ¿Cuál fue el propósito de la entrevista? Identificar el tema, ese fue el propósito. ¿Qué fecha se ha desarrollado? ¿Qué técnica se ha aplicado? Entrevista estructurada. ¿A quiénes han encuestado? ¿Y cuáles han sido los resultados? Los resultados pueden ser parafraseados. Y si hay alguna cita muy importante o algo importante que ha dicho, lo ponen como cita directa, ¿ya? Pero no me ponen pregunta-respuesta. La pregunta, la obvia, ponen directamente los resultados. ¿De acuerdo? Muy bien, Gabriel. Bien, vamos a ir ahora con los antecedentes, ¿ya? Vamos a ir con los antecedentes en el estado del arte. Aquí en el estado del arte, lo que vamos a hacer aquí es señalar un párrafo de presentación. Se está viendo el documento en Word, ¿verdad? Ok, un párrafo de presentación. Eso tiene que colocarse acá. ¿Qué es un párrafo de presentación? Como hemos dicho, un párrafo de presentación se refiere específicamente um, se refiere concretamente a el desarrollo o la generación perdón, es que estaba haciendo otra cosa. Se refiere específicamente a señalar cómo está organizado el subtítulo. Por ejemplo, el subtítulo Estado del Arte, ¿ya? Está organizado en ámbito internacional, ámbito latinoamericano y ámbito boliviano, ¿ya? Simplemente es señalar, como un maestro de ceremonia que está en una hora cívica, presentar la misma señalando qué es lo que tiene que venir en este punto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta del párrafo de presentación? ¿Preguntas? ¿Nada? Adelante. ¿Qué? Ok. Voy a copiar un ejemplo de un párrafo de presentación, aunque ya había hecho para ustedes esto. El subtítulo Estado del Arte está organizado en, bueno, está en resultados de la investigación documental realizada a
investigaciones o artículos científicos del ámbito internacional, ámbito latinoamericano y ámbito boliviano. Punto. Ese es un párrafo de presentación. Es el único párrafo que puede tener una idea suelta o una idea huérfana. Es el único párrafo, porque todos los demás tienen que tener por lo menos dos oraciones y máximo 8 renglones. ¿Sí? Este es un ejemplo de un párrafo de presentación. Como les digo, es como un maestro de ceremonia que nos dice a continuación en el estado del arte, ¡pum! Se ve el ámbito internacional, el ámbito latinoamericano y el ámbito boliviano. ¿Alguna pregunta? Responde tu pregunta, ¿está bien? ¿Está claro? Genial, gracias, Naisa. Una vez que hemos colocado el párrafo de presentación, pues vamos a la realización. Voy a presentar toda la pantalla porque les quiero compartir esto. A ver, voy a identificar un ejemplo aquí con fichas. Fichas. Ustedes me han presentado las fichas del estado del arte y pues sencillamente con esas fichas ya no hay ningún problema. Sin embargo, bueno, hay fichas que tienen que mejorar, les he dicho que analicen, que estén completas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Voy a tomar como ejemplo esta ficha. ¿Están viendo esta ficha? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Primero, tengo que identificar cuántos artículos corresponden al ámbito internacional. El ámbito internacional está representado por países de habla no hispana, es decir, no el español, ¿sí? O países de habla no hispana, y bueno, y de otros continentes. Cuando hablamos, países de habla no hispana y de otros continentes. Cuando hablamos de países de habla no hispana, estamos hablando como Estados Unidos, Canadá, estamos hablando de Reino Unido, Francia, etcétera, 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 que han podido ser traducidos, ¿sí? ¿Ya? Pero también estamos hablando de España, ¿ya? Porque España está en otro continente, de Filipinas, está en otro continente, Filipinas. Entonces, a pesar de Guinea Ecuatorial, que también hablan español, pero está en otro continente. Cuando no estén en el continente latinoamericano, ya, o también incluyendo a los Estados Unidos y a Canadá, que no hablan el español, Haití también no habla español, no es idioma oficial, uh, Antillas holandesas, Paraguay, bueno, Surinam, etcétera, esos países, pues que no tienen habla hispana, ¿ya? Entonces ahí ponen el ámbito internacional. En el ámbito latinoamericano sabemos todos los países de América Latina. Estamos hablando de desde los Estados Unidos mexicanos, que así se llama su nombre, ¿ya? Cuba, hasta, bueno, hasta la Argentina, ya pasando por Ecuador, Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, no es el idioma latinoamericano, es idioma, puede estar eso, no como América Latina. Puerto Rico, aunque es parte, estado asociado a los Estados Unidos, pero pueden colocarlo acá. Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, incluida Brasil, Argentina, Chile, ¿qué más? Venezuela, Panamá,
Bueno, esos países, ya que ustedes hayan podido identificar en sus artículos. Y el ámbito boliviano está claro que es de nuestro país. Entonces, aquí hay una ficha del estado del arte. Aquí hay una ficha del estado del arte y dice Lisset Catalina Moras, historias congeladas. Quiero ver de qué país es. Ajá. No me han puesto aquí el país, pero habla de Roland Barthes y se refiere específicamente a ver, bueno, Catalina Mora Ruiz. Voy a tener que buscar en internet. Voy a buscar en internet de qué país es ella. Historias. De la Universidad de Colombia. Ajá. De la Javierana, para ser específicamente concreto. Entonces, sí, es una tesis de fotografía que ha utilizado esta persona. Es de la Universidad Javierana de Bogotá, por tanto es colombiana. Lo que hace suponer, ¿dónde iría esta investigación? En qué ámbito? ¿Internacional, latinoamericano o boliviano? Latinoamericano, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Lo que nos gusta. Voy a agarrar todo esto, todo, los tres primeros elementos, los tres primeros. Autor, año, problema investigado, paradigma. Voy a copiar y vamos a hacer lo que nos gusta. Voy a pegar, pero voy a pegar solo texto, conservar solo texto. Y ya. Reitero la operación. Agarro la primera parte de la ficha que han realizado, señalando el autor, el problema investigado y el paradigma. Copio todo eso y pego solo el texto. Luego, con eso, voy a empezar a dar formato. Vamos a empezar a darle el formato para que salga tipo oración, para eliminar las puras mayúsculas, excepto en los nombres. Ya. Una vez que está señalado así, comienzo a darle forma. Lisbeth Catalina Mora Ruiz, coma, en el... Me interrumpen si algo no entienden. En el año 2013 presentó la publicación titulada Historias congeladas, un acercamiento al oficio del fotógrafo. Punto seguido. El problema investigado está referido al desarrollo del proceso de la creación de la imagen, desde que se considera un tema específico hasta que es presentado públicamente. Punto. Fíjense, estoy construyendo un párrafo con esos datos. El paradigma. Entiendo que el paradigma ha sido positivista.
El paradigma de la investigadora es positivista, recurriendo al abordaje pragmático, específicamente al enfoque de las estructuras de los mensajes, considerando, considerando con frecuencia no es Roland, se han equivocado, Roland Barthes, corresponde al enfoque metodológico cuantitativo utilizando las técnicas de las entrevistas y la observación. No creo que sea participativa, pero bueno, aunque sí la investigadora era, y la observación participativa. Listo, ahí está el primer párrafo. He copiado los tres elementos de la ficha y lo he convertido en un párrafo. Luego, ¿qué tengo que hacer? Venir acá donde dice análisis y copiar solamente esto. A señalar toda la columna. Copiarla y hacer lo mismo. Venir aquí, le digo pegar solo como texto y listo. Y convertir estos párrafos en uno solo. Voy haciendo algunas correcciones y listo. Este análisis lo tienen que reducir a uno, máximo dos párrafos. No tienen que hacer mucha, o sea, no tienen que colocar cuatro o cinco párrafos, sino reducir la cantidad del análisis a lo más importante. En este caso, han unido a un párrafo porque es posible hacer ello, máximo 8 renglones y sí, se puede justamente generar con él. Y lo último que vamos a hacer es las conclusiones, copiar las conclusiones y vamos a pegar. Pegar, solo texto y ya está. Pegamos solamente el texto y lo convertimos todo esto en un párrafo. Listo. Ya he señalado aquí un párrafo. Señalé un párrafo puntualmente en este marco. Ahí está. En el ámbito latinoamericano se ha señalado un párrafo y se ha convertido en un párrafo. Listo. De esta ficha he generado 1, 2, 3 párrafos. Y listo. Con eso ya he trabajado con esta ficha. ¿Alguna pregunta? Dejo de compartir para responder la pregunta. Adelante, Alexander.
lo borran. No hay fichas del ámbito internacional, entonces el 1.2.1 se vuelve ámbito latinoamericano y el 1.2.2 ámbito boliviano. No, así de esta manera. Ya con esa organización se señala 3 párrafos, 4 máximo por cada ficha, nada. Sí, ya, a ti gracias por la pregunta. No es necesario colocar ficha uno, ficha 2, poner nombres, no, 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 no. Ya está el relato señalado, ya está referido y señalado. El caso más crítico puede ser si, pucha, todos se han encontrado del ámbito latinoamericano, pero y ninguno del ámbito nacional. Y ahí sí habría que justamente ver otra manera de organización. Que si alguien, algún grupo le ha tocado, me avisa para coordinar conmigo. Pero por lo general, lo más fácil es hacer del ámbito geográfico, internacional, latinoamericano y nacional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, equipos, amigos? Adelante, Jessica. No, no hay paradigma funcionalista, ¿no? ¿Dónde se han inventado ese paradigma? Lo máximo que hay de funcionalista son teorías, pero de la sociología, no de la comunicación. Es positivista ese paradigma. A ti, gracias por la pregunta, Jessica. Estaba Stephanie y luego Gary, por favor. Stephanie, no entiendo. A ver, a ver, a ver. Ya me han presentado fichas, ya les he revisado el miércoles y el miércoles les he devuelto a todos calificados, a todos, ¿sí? Había una ficha de una compañera que necesito justamente ver porque ella me ha puesto su dirección, pero no me ha puesto la ficha. Ya, pero a todos les he devuelto. Entonces, corrijan los que tienen que corregir y en base a esas fichas hagan las operaciones que acabo de señalar para los antecedentes. A ti, Gary, la última pregunta. Ya, ok. Bien, les voy a enseñar algo sumamente importante que les va a servir muchísimo. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un artículo científico. No, en realidad es una tesis, ¿sí? Una tesis. Entonces, me voy a copiar esto, esta referencia, la voy a colocar, a ver, a ver, a ver. Voy a compartir toda la pantalla para que vean qué estoy haciendo. Pues, ¿por qué es urgente que hagan esto? ¿Ya? Eh, bien, acabo de abrir un blog de notas y aquí he copiado el nombre de la autora, Mora Ruiz. Voy a colocar primero el apellido, Mora Ruiz, coma, luego el nombre, Catalina. ¿Ya? Por si acaso aquí está su trabajo. Eh, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En el Word, en el Microsoft Word, hay un apartado que dice referencias. Hago clic acá, donde dice referencias. A mí me está tardando mucho porque tengo un comando que he instalado, pero de ustedes les va a salir al tiro. Bueno, ya lo tengo acá. Recuerden que en referencias ya hemos hecho el índice con tabla de contenido. Ahora les voy a enseñar a utilizar las fichas y bibliografía, este comando de acá. Voy a decir enter acá en administrar fuentes. Probablemente a ti te salga esto en blanco. A mí no me sale en blanco porque todas las fuentes que he revisado lo he puesto acá. Todas. Pero a vos te va a salir en blanco.
esto blanco y esto blanco. Vas a apretar nuevo. Y aquí vamos a colocar, esto es una tesis. Una tesis es un libro. Autor. Vengo acá y pongo el nombre y primero el apellido del autor, coma, el nombre. Primero el apellido, coma, el nombre. Si hubiera otro autor, pongo punto y coma, el apellido y el nombre, ¿ya? Si fuera corporativo, como por ejemplo de una institución, hago clic en corporativo y aquí me tendría que salir. Pero este es el nombre de una persona. Voy a colocar el título, Historias congeladas, un acercamiento al oficio del fotógrafo. Coloco el título, coloco el año 2013, si más no me equivoco, 2013. Coloco la ciudad, Bogotá, Santa Fe de Bogotá para ser precisos, y la editorial es de la Universidad Javeriana o Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Bueno, Colombia, de Colombia. Le digo aceptar y ya me aparece acá lista actual. Vamos a suponer que he hecho este procedimiento y que tengo a estos autores. Lo único que estoy haciendo es de mi base de datos, ¿ya? Utilizarla. Y esto vale para cualquier elemento. Puede ser libro, sección de libro, artículo de journal, artículo de periódico, conferencia, informe, sitio web, documento de sitio web, vale, ¿ya? Entonces voy a colocar algunos de los que tengo acá, algunos ejemplos. Este, por ejemplo, libros, ya tengo ejemplo de libros. A ver, sitio web de la RAE, del periódico El País. Vamos a ver del periódico El País. Aquí hay un pequeño error. Aquí tiene que decir periódico El País. Fíjense cómo se coloca un artículo de periódico o una nota del periódico, autor cooperativo, periódico El País. Esto siempre y cuando no sepa quién lo ha escrito, porque hay justamente algunas notas que no dicen el autor y directamente dice redacción central. Entonces yo he sacado del periódico del País el año 2001, en noviembre, el 11 de noviembre del 2001, para ser preciso, esta noticia: el Nobel Amartya Sen propone la ética como antídoto a su desarrollo. El título del periódico es El País, es redacción central del periódico El País y le digo aceptar. Y fíjense, como autor corporativo sale específicamente esto. La Real Academia es otro elemento, fíjense, esto es de un sitio web, la Real Académica Española. El nombre del sitio web es Diccionario RAE, el año en el cual se ha publicado y el sitio web, ya, la URL. Ya puesto esto. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Cuando yo quiero parafrasear algo, por ejemplo, voy a parafrasear esto, ¿ya? Tengo que señalar y citar el nombre. Entonces aquí pongo insertar cita. Y cuando pongo insertar cita ya me salen los nombres de las fuentes que han sido colgadas. Obviamente esto pertenece a Mora Ruiz. Si es una cita corta, tiene que ser, vamos a suponer que esto es una cita corta. Desde es parte, en comillas, hasta lugar. Si es una cita corta, tengo que colocar la cita entre comillas. Y colocar aquí simplemente, hago clic acá y van a ver que ya es un texto diferente, automático. Voy a hacer clic en ese triangulito, voy a decirle editar cita y tengo que colocar el número de página. Por ejemplo, 67.
y le digo aceptar. Tengo que ver que diga aquí estilo APA. En el Word hay hasta la sexta edición. Entiendo que la última tiene la séptima, ¿ya? Pero fíjense, así es la edición siguiente. Apellido, año y el número de página. ¿Cómo inserto el número de página? Editar cita y le pongo el número de página acá, ¿ya? Esto es en el caso en el que sea una cita corta, que haya copiado una referencia que sea menor de 40 palabras. En el caso que sea una cita larga, es cuando tenga mayor a 40 palabras. Por ejemplo, esto. Contabilizo y aquí hay 128 palabras. ¡Wow! 128 palabras hay acá en ese párrafo. Es cita larga. ¿Qué tengo que hacer en cita larga? Lo que me dice el manual. Cuando es cita larga, tengo que hacer lo siguiente. Párrafo, tengo que decir sangría, pero no tengo que decir especial, sino tengo que colocar aquí 1,27. 1,27 desde la izquierda. ¿Ya? Y voy a colocar el interlineado sencillo. 1,27 desde la izquierda y el interlineado sencillo. Y le voy a decir aceptar. ¡Listo! Ahí está. Para que no se me olvide, voy a venir a estilos y en estilos voy a colocar cita. Cita. Clic acá. Actualizar cita para que coincida con la selección. Y pum. Cada vez que quiera hacer una cita larga, ahora, vamos a suponer que estoy desarrollando acá, estoy realizando aquí, estoy colocando y quiero que esta cita sea cita larga. Entonces, como ya he hecho, como ya he señalado este estilo, vengo aquí, le digo cita y listo. Lo único que tengo que hacer es insertar la referencia, insertar cita, por ejemplo, esta de acá, y el número de página, 35. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Ujú. Mira, lo que yo he hecho ya, Jorge, mira, esta ficha que estás viendo acá es la ficha digitalizada que les he mandado en Word y la he utilizado Word. ¿Mm? Sí, ajá, te entiendo. Eh, sí, te entiendo. Ah, Mendeley, eh, hay justamente gestores bibliográficos, pero no sé si te ayudan a hacer fichas, ¿ya? Un gestor bibliográfico justamente es aquello que te ayuda para poder desarrollar citas como referencias. Yo utilizaba el EndNote, pero ese es pago. Puedes descargarte Mendeley, ¿ya?
Mendeley es un gestor de referencias que puede incluir también en algunos aspectos las citas, ¿ya? Pero voy a ver, o las fichas, voy a ver justamente las fichas. Yo me he descargado Mendeley y por eso tarda mi Word. ¿Por qué? Porque aquí hay una pantallita que pongo aquí en referencias. Fíjate, ya me dice Open Mendeley. Entonces yo ya me he instalado este sitio. ¿Y qué es lo bueno de este sitio? Si yo trabajaría en Google Docs o en otro formato que no sea el Word, pues, y además está actualizadísimo, pues inserto las citas como tal y hasta puedo justamente quizás en algunos elementos sacar algunos elementos de las fichas, o sea, como fichas acá, como tal, ¿ya? Eh, Todos los libros que he leído están acá. Y como te digo, es un gestor bibliográfico que puede incluir también fichas para evitar justamente los elementos manuales. Aquí en Notes puedo colocar justamente esos elementos que he sacado y copiar. Y luego utilizar esto porque trabaja muy bien con el Word. Aquí mira, lo he insertado con el Word. Yo les estoy enseñando lo que viene por defecto en el Word, pero esto es mucho más completo. Pero para eso ustedes tendrían que descargarse Mendeley. Otras personas trabajan con Sotelo. Zotero es también un gestor de sitios, ya es gestor bibliográfico, que puede estar en tu mismo buscador, ya depende de lo que ustedes justamente utilicen. Ya, en este caso señalamos puntualmente, con esto termino la clase de hoy. Me voy a ir a bibliografía. Me voy a bibliografía. Y una vez que ya tengo estas fichas, aquí hay un menú que dice bibliografía. Y le voy a decir clic. Eh, Voy a ir a bibliografía y me dice, ¿qué quieres? Bibliografía, referencias, trabajos citados. Quiero insertar bibliografía. Pum, coloco y listo. Está en formato APA, como tiene que señalarse. ¿Ya? Lo único que tengo que hacer es ver que esté en formato APA y está específicamente esto aquí en formato APA. ¿Ya? Y si voy, fíjense, está en orden alfabético. Y si voy insertando más autores, lo único que hago es actualizar, actualizar, actualizar. Y ya no es necesario hacer esto manualmente, porque directamente, como estoy haciendo con este gestor, prácticamente se me reduce el trabajo y sencillamente se genera con facilidad este informe. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya. Como no hay preguntas, voy a detener